Carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Usted va a buscar un separador y lo va a poner ahí porque vamos a ir a algunos otros textos, pero continuamente vamos a estar regresando a Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 juntos, ¿sí? Les recuerdo que si usted nota por ahí una coma, un punto y coma, y si usted hace una pausa así pequeñita, se va a escuchar bien la lectura, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerlo. ¿Están listos? Primera de Juan, vamos a leerlo en voz alta todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú nos has permitido venir a este lugar donde los santos nos reunimos para aprender de tu palabra. Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna que hemos nosotros recibido por medio del sacrificio que nuestro gran Cristo hizo por nosotros. Pero no solamente, Señor, bastó el darnos la salvación eterna, sino que también nos has regalado el misterio de la iglesia aquí en la tierra, poder ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia justa renacida en la cual nosotros podemos crecer a través de la palabra y a través de la fe. Señor amado, oramos para que en esta mañana, hoy que estamos aquí preparados para recibir tu palabra, nosotros podamos comprender bien el misterio que vamos a estudiar. Podamos comprender con claridad este misterio tan hermoso revelado solamente a los hijos. Por eso te damos gracias, porque hoy nos acercamos a ti no solamente como criaturas, sino como hijos, adoptados por medio del Cristo que murió por nosotros. Por eso en esta mañana, Señor amado, también pedimos que tú puedas ayudarnos para comprender bien el mensaje, la palabra, y que nosotros salgamos bien alimentados espiritualmente para vencer todo lo que se presente en el camino, para vencer las tentaciones, para vencer la opresión que el diablo quiera ejercer, para poder vencer con el poder, Señor, que encontramos nosotros en la fe, en tu palabra. Así te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la carta de Juan, escrita por este hombre, dirigida a la iglesia, con algunas enseñanzas un poquito difíciles a la hora de abordarlas, pareciera que podrían traer algunas controversias en el corazón, pero nosotros como iglesia nos acercamos al Señor para que Él pueda traer luz y claridad de su palabra a nuestros corazones. En el capítulo 2 dice el versículo 1, hijitos míos. Esto quiere decir que se está dirigiendo a la iglesia. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? ¿Está conmigo? ¿Para qué dice? Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando Juan? Pues de lo que él viene en la lectura con el capítulo 1, que son 10 versículos. Estas cosas que acabo de decir, yo las escribo para que ustedes no pequen, para que ustedes como iglesia no pequen. Pero luego añade algo más dentro del texto.
después del punto y la coma, y si alguno hubiere pecado dentro de la iglesia, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así se va a titular la enseñanza de hoy. Y si alguno hubiere pecado. ¿A qué se refiere con si alguno hubiere pecado? De aquí podrían muchas personas tomar descontextualizadamente que todos los justos pecamos. Todos los justos pecamos. Nosotros venimos, la mayoría, de grupos religiosos donde nos saturaron de enseñanza bíblica que somos vil pecadores y que no hay remedio para ese pecador, remedio en cuanto para dejar de pecar. Así, todos pecamos, nacemos en pecado, vivimos en pecado, morimos pecando. Aunque reciba en esa enseñanza falsa, aunque usted reciba a Jesús como Salvador, va a seguir pecando, porque todos pecamos. El que no tiene minga, ¿conocen ese refrán? Lo quiero escuchar. El que no tiene minga, sí, entonces aquí todos pecamos. Si no es un mal pensamiento, si no es una mala palabra, si no es una mala conducta, todos pecamos. Entonces venimos a la iglesia verdadera, recibimos el evangelio de la salvación y con ese pensamiento antiguo y con esa enseñanza antigua, entonces cuando pecamos, es que todos pecamos. Un poquito de pornografía, ¿quién no peca? Un poquito de deseo en mi corazón a una mujer que no es mi esposa, ¿quién no peca? Un poquito de no diezmar, ¿quién no peca? Un poquito de agarrar la ofrenda y gastármela en otra cosa, pero es que ¿quién no peca? Todos pecamos. Y entonces sale un texto a relucir así, o una frase, una palabra así: si el mismo Pablo pecaba, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí o no, hermanos? ¿Han escuchado eso? Si el mismo Pablo en Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Si el mismo Pablo en Romanos 7:15 dice: pues lo que no quiero, eso hago, entonces ¿qué se puede esperar de mí? Entonces comienza la iglesia justa renacida a acariciar el pecado y a aceptar cosas en su vida. No puede vencer, no es capaz de vencer. Es que no puedo, pastor. Es que me domina, pastor. Ya soy justo, renacido, ya recibí el evangelio, pero no soy capaz de dejar de ver pornografía. Pero es que el que no tiene minga tiene mandinga. Pero es que no soy capaz de dejar de mentir. No puedo, pastor. Por eso yo peco. Eso sí, como me dijo una vez una persona, una vez que fui a Colombia, me dice una persona: pastor, vea, yo dejara de fumar cigarrillo y ya, es lo único que me queda. Pero ya todo lo dejo, solo eso me falta, solo dejar de fumar cigarrillo. ¿Y por qué no deja de fumar? Es que no puedo. ¿Por qué no puede? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no puede? Cuando la Biblia dice, escuche, y si alguno, no toda la iglesia, y si alguno entre vosotros hubiere pecado, abogado tenemos. Y si alguno, muchos, débil de la mente, así, del corazón y de la fe, se agarran de ahí. Uy, yo soy ese alguno. Uy, yo soy ese alguno. Como dijo una persona: si David pecó siendo el salmista de Dios, ¿cómo yo no voy a pecar también? Si Sansón pecó siendo el más fuerte, ¿cómo yo no voy a pecar? Si Salomón pecó siendo el más sabio, ¿cómo yo no voy a pecar? O sea, el asunto aquí es excusar el pecado. Entonces, cuando encontramos una palabra como Primera de Juan, capítulo 3, verso 6, ¡pum!, hace una explosión en la mente. Primera de Juan, capítulo 3, antes del versículo 6 leamos el verso 5, ¿sí? Acompáñenme. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Lo podemos leer fuerte, ¿sí? Primera de Juan 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Yo pregunto, hermano, usted trate de responder: ¿Cristo ya se llevó sus pecados, sí o no? Voy a preguntar otra vez: ¿ya se llevó sus pecados, sí o no? Entonces, ¿por qué sigues viviendo en ellos? ¿Es congruente o incongruente? Pastor, Cristo se llevó mi fornicación, pero sigo fornicando.
Pastor, Cristo se llevó mi pornografía, pero sigo viendo pornografía. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Pastor, la respuesta es muy simple. El que no tiene minga, tiene mandinga. Pastor, la respuesta es muy fácil. Pablo, lo que no quería, eso hacía. También yo, lo que no quiero, eso hago. Pero vamos a estudiar muy detalladamente, por eso hoy no se pueden dormir. Dígale al que está a su lado, ni se le ocurra, dígale así, nada más. Hoy no se pueden dormir, porque vamos a estudiar detalladamente algunas cosas importantes para nuestras vidas, o en el caso de algunos, las vamos a repasar, ¿sí? Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿cómo dice? ¿Qué significa no peca? ¿Qué significa no peca? No peca, eso significa, no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Así la iglesia tiene que pensar, así la iglesia tiene que creer, no peca. Pero si yo, siendo justo renacido, con un poquito de la levadura antigua, todos pecamos, entonces acaricio el pecado. Porque ¿quién no peca? Dígame, ¿quién no peca? Todos pecamos. El pastor, la esposa del pastor, los líderes, todos pecamos. Y entonces comenzamos a pensar, por ejemplo, que el que no miente tiene un mal pensamiento o tiene un mal deseo, y comenzamos porque aquí el asunto es excusar el pecado. Ese es el asunto, excusar. De alguna manera tengo que excusar mi pecado, por eso yo peco. Pero Juan dice que el que permanece en Él no peca, no peca. Así la iglesia tiene que crecer en ese pensamiento. Si yo soy justo renacido, ¿por qué estoy pecando? No debo pecar, mejor me voy a apartar de ese pecado. Mejor voy a luchar y a batallar, porque nos devolvemos un poco. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay dos palabritas extrañas, se las voy a decir, pero no se preocupen las palabritas, sino en la definición. Hay dos palabritas extrañas, una es exégesis y la otra es eisegesis. Cambia un poquito por la I. Exégesis es extraer de la Biblia la enseñanza que Dios tiene. Eisegesis es meterle a la Biblia lo que yo creo. Por ejemplo, una flor, crece una flor y una mariposa viene sobre esa flor y nunca puede extraer nada de ella. La puede conocer, pero si hace un poquito de popó, ahí queda. Si escupe un poquito, ahí queda. Si trae sucio en sus manos, ahí queda. Puede caminar por toda la flor, puede conocer la flor superficialmente. Pero luego viene una abeja. ¿Y la abeja qué hace la abeja? Extrae. ¿Qué extrae? El polen. Esa flor es la Biblia. Las mariposas son todos aquellos que llegan a la Biblia y en lugar de sacar la enseñanza le quieren meter. ¿Cómo es meterle? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿de qué esperanza está hablando? Entonces uno dice la esperanza de la salvación, otro dice la esperanza de la sanidad física, otro dice, y le metemos. Para poder extraer tenemos que conocer el contexto. ¿De qué está hablando Juan? Está hablando de la adopción como hijos. ¿Cuántos aquí tienen la esperanza de que fueron adoptados por Dios como hijos? De eso está hablando. Dice el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? Que fuimos adoptados y que un día vamos a ser como Él es.
en su totalidad, con un cuerpo completo como el que tiene Jesús. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Lea conmigo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La iglesia justa renacida, Cristo se llevó todos sus pecados por la humanidad. Por la fe, mi espíritu queda limpio completamente. Por la fe, ante los ojos del Padre no hay pecado, fui limpiado. Pero ahora, eso es el pecado como deuda. El pecado como deuda ya fue perdonado, pero ahora queda el pecado como hábito. El pecado como hábito me corresponde a mí comenzar a limpiarme de él. Cuando yo miro al Padre como deuda, ¿cómo me ve? ¿Culpable o inocente? Otra vez, los justos renacidos, ¿sí?, que ya entendieron el Evangelio, que ya fueron limpiados, lavados, que ya fueron completamente santificados. Ese justo vuelve a ver al Padre. ¿Cómo lo ve el Padre? ¿Como culpable o como inocente? Porque ya la deuda fue pagada. Pero si ese justo comete un pecado y vuelve a ver al Padre, ¿cómo lo ve el Padre? ¿Como inocente o como culpable? Inocente siempre, porque es por la fe. Pero el pecado como hábito es diferente. Ya yo siendo justo renacido, peco y vuelvo a ver el Padre como hábito. Hay un pecado en mí, tengo que limpiarme. ¿Cómo me limpio? Ya siendo justo renacido, ¿cómo me tengo que limpiar de ese pecado? Abandonándolo, dejándolo atrás, venciéndolo. Así dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. ¿Se va a limpiar y a purificar de cuál pecado? ¿Del pecado como deuda o como hábito? Como hábito. Por eso en esta mañana ya usted no debería salir de aquí cometiendo los mismos pecados que usted viene haciendo. Pastor, es que este carácter a mí me cuesta. Ya, límpiese ya. Ya, purifíquese, deje ese pecado ya. Pastor, es que a mí me cuesta tanto las malas palabras, a mí se me salen. Ya, basta ya. Tú puedes vencer porque el Espíritu mora en ti. El enemigo te ha querido traer de que no puedes, no eres capaz. Pablo pecaba, Sansón pecó, todos pecaron. Un momentico. José vivió una vida íntegra para con Dios. Daniel, una vida íntegra para con Dios. Abraham, Job. ¿Por qué tenemos que tomar a los que pecaron? ¿Y por qué no tomamos a los que vivieron una vida íntegra para Dios y así llegaron a morir? Una vida íntegra para Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces amamos un poquito todavía algunos pecados. Por lo menos en Tibás, cuando yo expliqué esto, algunos hermanos brincaron. ¡Pum! ¿Cómo que el justo no peca? No, sí, todos pecamos. Si tenemos dos personas aquí sentadas, los dos son justos renacidos, uno está viviendo sin pecar, el otro está viviendo con pecado, y se le explica que la Biblia dice que el justo renacido no peca, ¿cuál de los dos va a brincar? ¿El que está viviendo sin pecado o el que tiene un pecado? El que está viviendo sin pecado, ¿qué dice? ¡Ah! ¡Qué lindo! Yo sí sabía que sí se podía vencer. ¡Qué lindo, pastor! Ya entendí, claro, por eso la fuerza para vencer. Y el que está viviendo en un pecado, ¿qué? ¿Qué? ¿Que no peca? Así unos hermanos me escribieron a mí de Tibás. Pastor, entonces yo no soy salvo. ¿Por qué? Porque yo estoy arrastrado en el pecado. Ni siquiera es que caí en un pecado, estoy arrastrado en un pecado. ¿Y por qué está arrastrado? Porque en lugar de pensar que usted no es salvo, piensan que usted es un justo renacido que no entendía este principio tan hermoso y se sale de donde está. ¿Por qué tiene que, no, yo veo pornografía, ahora entiendo que el justo renacido no peca? Entonces, ¿por qué no dice, no, yo no tengo que pecar? No tengo que pecar, yo soy justo, no más pornografía, no tengo que pecar. ¿Y por qué no empieza? Pero también soy mentiroso, entonces también voy a apartarme de ahí. Pero también estoy robando en mi trabajo, también, o sea, si soy justo me aparto. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos.
Por lo menos reconociendo esa verdad, reconozco, sí, he estado viviendo en pecados que no agradan a Dios por ignorancia de pronto en este principio, pero tengo un abogado, ya ese pecado fue perdonado, no tengo que preocuparme en esa parte. Ahorita lo que sí tengo que preocuparme es salir de ahí, no seguir en lo mismo. Porque si la Biblia dice, verso 6, todo aquel que permanece en él no peca, yo quiero vivir así. ¿Cuántos quieren vivir así? Como 4. ¿Cuántos quieren vivir sin pecar? Es un asunto de fe. Si yo creo lo que la Biblia dice, entonces yo adquiero fe y voy a poder vencer. ¿Qué tienes que vencer, hermanos? Algunos tienen que empezar por vencer el sueño. Por ahí tiene que empezar. Porque luego se duerme y cuando se despierta, entonces uno peca o no peca. Y ya se le hizo un tremendo problema. No debemos pecar. Pero si alguno hubiere pecado, porque eventualmente, diga conmigo eventualmente. Vuélvase al que está a su lado y dígale eventualmente. Así. Eventualmente no es una práctica, no es una rutina de vida. Eventualmente un justo peca. Levanten la mano aquí los que son papás. Los papás, mire qué montón de papás. Y mamás también, mamás, un montón. Cuando su hijo comete una infracción o hace algo que está mal, ¿cuánto dura usted para reprenderlo? Usted sale aquí y su niño de 8 años, el pastor le dice, oye papi, este pasillo no puede estar aquí. Y él vuelve y dice, cállese viejo tonto. ¿Cuántos de ustedes como padres se quedan calladitos y dicen, ay, después hablo con él? O inmediatamente, hey, ¿qué pasa? Respete al pastor. Y unos fajazos o nalgaditas o de una vez, no, es que le va a llover. ¿Sí o no? Pregunto, ¿cuántos de ustedes, opción 1, lo deja ahí, después hablo con él? Opción 2, le reprende inmediatamente. ¿Cuál? ¿Opción 1 o 2? Es una falta mayor, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? ¿Es una falta mayor, sí o no? Pero el niño viene y está tomando agüita y tira un poquito al suelo, así. Eso para otros puede ser una falta menor. Una falta menor se da un chancecito para hablar con él, para conversar con él. Falta mayor, y si el asunto es muy público, usted está deseando llegar a la casa, ¿verdad? Para reprender a ese niño. Bueno, escúcheme lo que voy a decir con mucha atención. Despiértese en este pedazo porque es muy importante. Cuando una persona recibe el evangelio y ya es justificada por el poder del evangelio, los pecados ahora para Dios tienen falta mayor y falta menor. Ya Dios no reprende de igual manera los pecados en la iglesia. En los pecadores, robarme 5 colones me lleva al infierno como robarme 10 millones. En los pecadores, desear a una mujer sexualmente me lleva al infierno como tener adulterio con ella físicamente. Pero ya yo siendo justo renacido, entonces los pecados, falta mayor y falta menor. Dios no reprende todos los pecados de igual manera en sus hijos. Yo no soy quien para ponerle el nivel, pero sí déjeme hablarle de algunos de ellos. El pecado sexual. Cuando nosotros abordamos el pecado sexual en la Biblia, es un pecado que Dios siempre castigó duramente, duramente lo castigó. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Existen justos renacidos carnales? ¿Sí o no? Por lo menos diga no sé y avanzamos. ¿Existen justos cristianos carnales, sí o no? A la luz de las escrituras, ¿sí o no? ¿Qué es un justo carnal? Por ejemplo, un justo que va y comete adulterio, eso es un justo carnal. Un justo, ya sé, yo soy de la lista de los justos carnales, por eso es que tengo tantos malos deseos, por eso robo, por eso miento. Un momentico. Vamos a observar 2 casos en la Biblia. Uno a nivel sexual.
y otro de un hermano carnal. Un hermano carnal no es un adúltero, no es un borracho, no es un drogadicto, un hermano carnal. La Biblia muestra más o menos cuáles son los pecados de un hermano carnal que debe corregir y cómo Pablo por el Espíritu reprendió eso. Pero también muestra a una persona que cayó en pecado sexual y cómo Pablo trató eso. Lo trató de diferente manera los dos. ¿Por qué? Porque pecado muy grave, pecado no tan grave. Se disciplina, sí, pero de diferente manera. Por ejemplo, aquí algún hermano justo está pensando, ¿mi pecado será de los graves o será de los no tan graves? No debería pensar así. Debería pensar, pecado es pecado. No quiero ni de los pequeños, ni de los grandes, ni de ninguno. Quiero vivir para Dios puro y santo. Pero alguno carnalito dice, los míos están ante los carnales, no hay tanto problema. No debería de pensar así. Primera de Corintios capítulo 3. Veamos los hermanos carnales que no deberían de estar no deberían de haber, pero eventualmente podría pasar. La primera carta de Corintios capítulo 3. Hermano del sonido, no sé si este parlantito tendrá un problemita, pero tiene un sonido extraño, si lo quisiera revisar. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen, mis hermanos? Veamos un cristiano carnal. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué es un carnal? También le llama como a niños en Cristo. Como una persona que acaba de recibir el Evangelio y como está tan nuevo en el Evangelio, tiene unos comportamientos que no son correctos. Pero no tiene que ver con adulterio, no tiene que ver con robo, no, son unos comportamientos que no están tan correctos. Y Pablo los quiere ordenar, los quiere corregir. ¿Cuáles eran esos comportamientos? Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hoy estamos tomando lechita o vianda. Vianda. ¿Cómo toma un cristiano carnal la vianda? No la soporta. Como agarrar un niño, por ejemplo, así, 4 años y pegarle buena chuleta, así, una chuleta así bien grande, y se la ponemos, y un niño con 3, 4 añitos no puede. Ahí muerde, y no puede, no se la aguanta. Pero llega un hermano valenciano y ya ahí hablamos de otra fuerza, ¿verdad? No una chuleta, tráigame 2, ya tiene buena para comerse su buena chuleta. Así también esta palabra irrumpe en el corazón y algunos, uy no, pero es que no puede ser, ¿cómo? No, y comienza a batallar, pero es normal, tranquilo, no se preocupe, es normal. Usted ahí va a ir digiriendo poquito a poco, va a ir digiriendo, y un día dice, ya entendí, el justo renacido no peca, ya entendí. Pastor, mire, si yo un problema con la pornografía, ya no más, pastor, no más, ya no volví a ver. Pastor, a mí me dominaba el Facebook, el Instagram. Pastor, lo mío era el asunto de las chiquillas que andaba tan enamorado. Ya no, pastor, ya no. Pero ¿cómo? Si usted era el don Juan del barrio, sí, pero ya no. Bueno, en Colombia don Juan es como un hombre que perdón, aquí a ver si hay algún don Juan, pero en Colombia don Juan se le dice a un hombre que es muy conquistador. Ya no. ¿Por qué? Porque ya está digeriendo la palabra y se está fortaleciendo y comienza a vencer, como la Biblia dice, porque se vence es por la fe. Una hermana me llamó llorando pero como esquizofrénica, entonces yo no soy justa. 2 años, pastor, 2 años yendo a la iglesia. Entonces yo no tengo el evangelio porque yo no puedo vencer. Y estaba tan confundida. Y yo le comencé a explicar, tranquila, venga para explicarle. Comencé a enseñarle. El primer día que hablé con ella por teléfono, le costó mucho. Segundo día, ya más tranquila.
La última vez que hablé con ella dice, ya entendí, pastor. Pero no lo entendí aquí, lo entendí aquí porque sí he podido vencer, pastor. Un muchachito se me acerca y me dice, pastor, yo quiero confesar algo, quiero su consejo. Que yo toda la vida he visto pornografía y llegué al evangelio, pastor, y todavía resbalaba mucho. ¿Qué hago? Entonces yo me senté y le expliqué Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Y luego le expliqué Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 5. Y luego ese muchachito se quedó observándome así como tan asombrado. Entonces yo sí puedo vencer, sí puede. Lo que pasa es que no ha querido. Eso hace unos 6 meses o 5 meses. Y yo continuamente le escribo, pastor, yo creí de verdad que yo nunca lo iba a lograr. Sí lo logré, pastor, sí lo he logrado, por la fe. Por la fe, sí pude salir y abandonarlo, por la fe. Pero mientras yo creía que no era capaz, no podía, con esa fe no iba a lograrlo. Por eso cuando comprendemos que las Escrituras nos habla de que si, lo vamos a leer ahora, que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, ¿cómo no va a vivificar también este cuerpo muerto para servirle a Él? Escuche, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. ¿Cómo mis manos van a ser dominadas por la carne cuando ese Espíritu mora en mí para que mis miembros pertenezcan a Dios y sirvan a Dios? Tus ojitos deben servir a Dios. Tu boquita debe servir a Dios, tus oídos, tus manitas, tus pies. Todo nuestro ser debe ser para servir a Dios. Por eso Pablo dice que nos presentemos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Romanos 12. Verso 3. Porque aún, del capítulo 3 de Primera de Corintios, porque aún sois carnales. Veamos las conductas de un cristiano carnal, ¿sí? Veámoslas en la Biblia. Habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, ¿qué más? Contiendas y disensiones. Ahí, 3. No está hablando de adulterio. Por eso Pablo no lo sacó de la iglesia, porque eran pecados que no se consideraban como para expulsión. ¿De dónde sacaba Pablo toda esta disciplina? Del Señor. Aquí nunca habla de expulsión, nunca habla de sacarlos, nunca habla de poner en tela de duda su salvación. Simplemente habla de que no les puedo dar a ustedes carnita, no les puedo dar vianda, toca lechita. Suavecito, la gente piensa, por ejemplo, que vianda es meterse en Apocalipsis y los 7 sellos. No. Vianda tiene que ver con la palabra sólida para el crecimiento espiritual que se puede entregar abiertamente. Hay otra que hay que ir más suavecito, poquito a poco, para que vayamos creciendo en la fe. ¿Cuáles eran las 3 faltas de ellos, los 3 pecados? ¿Cuáles eran? Celos, ¿qué más? Contiendas y disensiones. Así un hermano ahí sentado comienza a ver aquí que siempre preside el mismo. ¿Por qué no me ponen a mí? Ya tiene celos. ¿Cómo hacen llorando como un bebecito? Veo, el hermano llegó y no me saludó a mí. ¡Qué bárbaro! Me pasó a la paz como un bebecito. Llorando como un bebé. Un hermano carnalito. Un hermano maduro no está en eso, no tiene tiempo para eso. Un hermano maduro es el que viene y limpia la iglesia todos los días, y el otro preside, el otro ya es consultor. A él no le interesa. A mí Dios me dio el privilegio de limpiar, aquí estoy feliz. Él no está ahí pensando que cuándo será que no, él está tranquilo, creciendo en la fe, en lo que lo pusieron, él está feliz. Pero el carnalito no. El carnalito está observando, quejándose, hablando. A esos hay que ir corrigiendo, con buen ejemplo, con buen testimonio y con exhortación en la palabra. Una vez exhorté a un hermano. Entonces, en medio de la exhortación se le salió lo bebé.
mejor no sirvo en nada, mejor dejo todo, entonces va. Entonces yo le dije, está bien, hermano, la exhortación no es para eso, pero si usted considera hacer eso, pues entonces usted me está mostrando claramente que usted está muy bebé para ocupar el lugar que está ocupando. Ya se secó las lagrimitas y parece que pasó de 14 a 16 años. Ya creció, dice, ¿no? Tiene como que entendió, tiene razón el pastor. No, pastor, tiene razón, vamos firme, vamos para adelante. Así, en esa exhortación pasó de adolescente a joven, por ejemplo, ¿sí? Algunos todavía por ahí en kinder, luego pasan a primaria y poquito a poco vamos madurando por medio de la palabra y por medio de la fe. Entonces, los celosos, ¿qué más? Contiendas y disensiones, siempre están dividiendo todo, quejándose, hablando, porque, a ver, hermanos, la carta de Corintios tiene hermanos que daban información. Por ejemplo, 1 Corintios 1:11 dice que ahí una familia le informó a Pablo algo. Luego en el capítulo 3 y el capítulo 5 y el verso 1 aparece una familia informando algo. Capítulo 7, verso 1, una familia informando algo. Siempre es importante dar informe, pero nunca para dividir, para dañar, ni para eso. Pastor Pedro, mire, noté esto y eso ayuda al pastor para cuidar la iglesia. Pastor Pedro, usted no se ha fijado en fulanita, esto y esto. Entonces el pastor Pedro con sabiduría considera. Pero están los que, ay, pastor Pedro, viera lo que tengo que contarle. Buscan otra cosa. Y el pastor Pedro trata el asunto privado y usted no ve qué pasó. Pastor, pero ¿y cuándo? Ahí sigue sirviendo. ¿Para qué usted informó? Para dañar al hermano, para que el pastor Pedro pueda exhortar y con amor, con la sabiduría que Dios le ha dado, corrija el asunto. Un inmaduro busca dañar. Un hermano maduro nunca busca eso. Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Se elegían entre ellos mismos. Así se elegían. En Tibá los hermanos así al comienzo, cuando empezamos en el evangelio les pasaba así: viene fulano de tal, viene fulano de tal, viene fulano de tal, ay no, viene fulano de tal. Hasta que fueron aprendiendo que venimos a oír la palabra del Señor y que quien esté aquí es la persona que Dios está instruyendo para traer la palabra a nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cómo trató Pablo esto? Con exhortación, con palabra, con consejo, así lo trató. Pero en el capítulo 5, no lo vamos a leer todo porque usted ya lo conoce muy bien, aparece un muchacho que cometió un acto de fornicación. Parece que tuvo atracción por su madrastra y peca con ella. El muchacho era hermano en Cristo, era un justo renacido, que también podríamos llegar a dudar de si fuera justo, pero en el contexto que lo vemos era un hermano de la iglesia. ¿Qué pecado cometió? ¿Qué fue lo que hizo él? Versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué significa fornicar? Esa palabra es una palabra griega, pornos o porneia, cualquiera de los dos, y tiene una connotación con 7 pecados sexuales. El principal de ello, ayuntamiento carnal fuera del matrimonio, tener relaciones sexuales sin tener matrimonio. A Pablo le dicen: Pablo, en Corinto hay un muchacho, es de la iglesia, está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Cómo? Sí, está dentro de la iglesia. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Nada. Nadie ha hecho nada. Ahí está, fornique y fornique, y dice que es justo renacido y que aleluya y que gloria a Dios y que un montón de cosas. Entonces Pablo dice el verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Usted sabe que en la Biblia hay otro caso de un hombre que también tuvo relaciones con su madrastra.
¿Sabe quién fue? ¿Quién? Se llamaba Rubén, hijo de Jacob, primogénito. Tuvo relaciones con su madrastra que se llamaba Bilha. Y cuando tuvo esa relación sexual, nada más aparece que tuvo relaciones y que Jacob se sintió muy triste. Y uno dice, pero algo tan grave, ¿por qué lo dejó pasar así? No lo dejó pasar. Porque cuando llegó el momento en que Jacob repartió las bendiciones, al primero que llamó fue a Rubén. Tú eres mi primogénito, pero ya no. Ahora vas a ser esclavo, servidor de tus hermanos. Haga para un lado. Y le quitó la primogenitura por su pecado sexual. Cuando se fue a repartir las tierras, nada le tocó. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Mírelo, el celo y la disensión y la contienda no era de tanto lamento, pero sí causa tristeza. Pero Pablo aquí dice, la iglesia debería de estar lamentándose, sufriendo, porque un hermano anda en fornicación en lugar de estar envanecidos y tan tranquilos. ¿Y qué más dice? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué significa quitado? Había que sacarlo de la iglesia. Y Pablo le llamó duro. Verso 13. Lea conmigo. 1, 2 y 3. No, 13. 5, 13. 1, 2 y 3. ¿Está viendo? Falta mayor, falta mediana, falta leve. Falta leve, se queda en la iglesia, le exhortamos, pero falta mayor, sáquenlo. ¿Para qué hay que sacarlo? Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Para qué hay que sacarlo? Para que la carne, su cuerpo, sea destruido por Satanás. A fin de que cuando venga el juicio, su espíritu, como era salvo, pueda entrar al reino de los cielos. Pero esto en caso de que no se arrepienta. Se saca porque la persona sí o sí va a tener que reflexionar muy bien sobre su salvación. Como dice segunda carta de Corintios capítulo 13 verso 5. Examinados. Vamos un momento, segunda de carta capítulo 13. En esa condición la persona debe examinarse. 13, 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Capítulo 12, verso 20 y 21. Pues me temo que cuando llegue, ¿cuál era el temor de Pablo? Que cuando él llegara a la iglesia, ¿qué se iba a encontrar? No os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros como no queréis, que haya entre vosotros, ¿qué dice? Lo que él reprendió en el capítulo 3. Yo me temo que yo llegue y todavía hayan contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuradores, soberbias, desórdenes. Yo me temo que con todo y que ya les escribí, todavía ustedes sigan en eso. Verso 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Por eso dice Pablo, me temo demasiado que no se hayan arrepentido. Y luego cierra diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Por supuesto, una persona comete fornicación. Hace un tiempo tuvimos un caso muy triste, así, parecido. Y esas personas fueron expulsadas. Y uno de ellos llegó a la conclusión: yo no era justo renacido. Pastor, no solo forniqué, también tomaba. No solo tomaba, también iba a las fiestas. Y ahí estaba metido dentro de la iglesia. Después de la exhortación, yo le pedí que solo oyera los mensajes por internet. Y cada sermón yo le escribía. Y en el segundo sermón de él estar fuera de la iglesia, él nació de nuevo. Comprendió por las escrituras que él era un pecador. Comprendió por las escrituras que él seguía siendo pecador, no tenía el perdón de sus pecados. Y comprendió por las escrituras cómo era el perdón de pecados. Y como en ese momento empezamos a hablar todos estos temas, él dijo: no, yo no era justo. Después de eso comenzó a vencer. Porque, hermanos, el evangelio se predica con poder, y el poder es el que transforma. Primera de Tesalonicenses 1:5: yo no fui a vosotros solamente con palabras, sino con poder. ¿Cómo fue? Con poder. Pero si usted, hermano, viviendo en un montón de pecados, ¿con qué poder va a predicar? Si ni usted mismo vence, ¿cómo va a enseñarle a otro que venza? Viviendo en un montón de desórdenes pecaminosos, porque todos pecamos, con unas lascivias, pensamientos inmundos, impuros, gobernado por las cosas de este mundo, pero quiere estar evangelizando. Y qué raro, mire, hermano, yo ya he experimentado, cuando una persona quiere predicar en esa condición, no se salva a nadie, no transmite poder. Por eso la iglesia tiene que vivir santa, piadosa y con mucho temor delante de Dios. Por lo menos hoy, oyendo la palabra, yo necesito vencer. Hoy, entendiendo, voy a vencer. No voy a esperar que Dios me reprenda a mí. ¿Qué le pasó a este muchacho? Fue expulsado, sacado de la iglesia. Una persona en esa condición, con mucho dolor en su corazón, se arrepiente y se vuelve al Señor, y vuelve a la iglesia, y vuelve a ser restaurado, y vuelve otra vez a crecer en la fe. Pero necesita entender que el pecado Dios lo reprende, porque Él nos salvó a nosotros de nuestros pecados, no para que vivamos en ellos. Él nos salvó a nosotros de nuestros pecados para que nosotros vivamos una vida limpia, piadosa y temerosamente delante de Él. Amén, hermanos. Romanos 7. Cuando uno se hace un sándwich, ¿qué está en el centro? Regularmente, ¿qué va en el centro? La carne, ¿sí o no? Pedazo de torta de carne, o como usted lo esté haciendo, pan, salsitas, pero la carne va en el centro. El capítulo 7 de Romanos está en el centro de dos números más. ¿En el centro de cuáles números? Capítulo 6 y capítulo 8. Capítulo 6, 1000 por 1000 vencedor. Capítulo 8, 1000 por 1000 vencedor. Capítulo 7, Pablo presenta lo que pasa cuando un justo no vence, o lo que pasa cuando una persona realmente no tiene al Espíritu. Por eso dice capítulo 7, versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que aborrece? ¿Qué es lo que aborrecía Pablo y qué es lo que aborrecen todos los justos? El pecado. Pecado. Parece que Pablo estaba siendo muy tentado con un pecado, pero muy tentado, pero no entró en la tentación, pero fue muy tentado. ¿Saben cuál era ese pecado? Es el último pecado que aparece en los 10 mandamientos de Dios, porque en los 10 mandamientos empieza con pecados muy graves, falta grave, no tan grave, hasta llegar al último. ¿Cuál fue el último? Pongo una señal aquí en Romanos también y vamos a Éxodo 20. Veamos el pecado con el que el apóstol Pablo batalló,
pero lo venció. ¿Cuál fue el último de los mandamientos? Éxodo 20. ¿Lo tienen? Verso 17. Éxodo 20, 17. Leamos juntos. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Otra vez, pero juntitos. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Dónde nace la codicia? En el corazón. ¿Qué significa codiciar? Desear algo, desear algo. Pablo se dio cuenta que tenía ese pecado. ¿Cómo se dio cuenta? Capítulo 7 de Romanos. Volvamos. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera yo la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuándo se dio cuenta él que tenía ese pecado? Cuando conoció la ley. Entonces, ¿qué codiciaba? No sabemos qué era, pero había una codicia en él. Por la ley se da cuenta, tengo esa codicia. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, la ley es demasiado buena, porque la ley es la que me corrige, la que me enseña que no debo hacer. Si la Biblia no dijera, oíste en Mateo 5:27, oíste que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Estando casado, me meto con una mujer que no es mi esposa. Pero luego Cristo añade, pero yo os digo, verso 28, que cualquiera que mira a una mujer, si la ley no dijera eso, entonces usted podría ver y no peca. Pero ahorita la ley dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo sabemos que no debemos mirar para codiciar? Porque la ley lo dice. Entonces la ley es buena, ¿sí o no? Es muy buena. Porque por medio de la ley es que la iglesia tiene una vida completamente diferente en la tierra, por medio de la ley. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ve, pastor, Pablo, aquí parece como que Pablo estaba viviendo en pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Parece como que Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces por eso es que yo peco. Ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Pero primera de Juan 3:5 dice que Él apareció para quitar de en medio todos nuestros pecados. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En esta carne, ¿qué es lo que hay? El mal. Él quiere hacer el mal, siempre. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hasta aquí parece que Pablo está completamente vencido por el pecado. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Póngame mucha atención porque aquí vamos a desenvolver este enigma. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo de hallar, de encontrar, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es una ley? Piensa en la ley de la gravedad. Sí, a ver, agarre su lapicerito así, póngalo aquí cerca de su mano y suéltelo. ¿Qué pasa si lo suelta? No los veo haciéndolo así se les va a quitar más el sueño. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama eso? La ley de la gravedad. Sí o sí,
lo que usted suba, cae. Entonces, una ley es algo que se repite continuamente bajo cualquier parámetro. Se llama la ley de la gravedad. Paulo dice que hay una ley en él que se llama la ley del pecado. Entonces, ¿qué significa eso? Sí o sí este pecado jala, esta carne jala al pecado. Eso es una ley que está en el cuerpo. Jala al pecado continuamente. Esa ley está en el cuerpo del ser humano. Y en los justos también está esa ley. Pero sigamos leyendo. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A dónde lo lleva? Cautivo. ¿Qué significa cautivo? Esclavo, preso. Ahora me doy cuenta que esa ley me lleva cautivo. Entonces dice, no codiciarás y yo codicio, no robarás y yo robo, no mentirás y yo miento, porque esa ley me lleva cautivo. Por eso es que no puedo dejar de ver pornografía, por eso es que no puedo dejar de mentir, porque esa ley me arrastra. Por eso no puedo dejar de tener malos deseos, malos pensamientos, porque esa ley me arrastra. Un momentico, mi hermanito en Cristo, no se me quede ahí. Si usted se me queda ahí, pasa lo que está pasando en la vida de muchos. Si Pablo pecó, no voy a pecar yo. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo no se quedó ahí. Por eso la Biblia que yo utilizo personal no tiene títulos, porque los títulos a veces no favorecen. Llegamos hasta el verso 25 y parece que empieza algo nuevo. Y nos quedamos con la mentalidad de que Pablo fue vencido. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es un miserable? Alguien arruinado. Pablo está tan angustiado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo me jala al pecado, me jala la maldad. ¿Quién me librará? Verso 25, leamos juntos. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Punto. Cierre y vámonos. Pablo está diciendo que él con la mente sirve a Dios, pero con la ley del pecado sirve al pecado. Pero luego entra el capítulo 8. Bendito sea Dios por el capítulo 8. No lea el título porque es una lectura corrida. Ahí no hay esa separación que se crea, no. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué? Un momentico, Pablo, pero usted acaba de decir que usted con la mente sirve al Señor y con el cuerpo sirve al pecado. Ahora, ¿por qué está diciendo que a los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne? ¿Cómo vivía Pablo? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Hasta donde leímos parece que estaba siendo vencido por la ley del pecado. Pero vea lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu, ¿qué dice? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo está hablando de cómo era él antes de ser librado. ¿Cómo éramos antes de ser librados? Esclavos del pecado. Yo pregunto, ¿cuántos aquí ya fuimos librados de la ley del pecado? Y ahora tenemos la ley del Espíritu. Entonces podemos vencer. No solamente podemos, sino que debemos vencer. Lea conmigo otra vez con mucho detenimiento el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuándo lo libró? Cuando él recibió la salvación. Devolvámonos, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tienen? No reine. Capítulo 6 de Romanos, verso 12. No reine pues
el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lea conmigo el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, y si alguno hubiere pecado, quiere decir que eventualmente podría pasar que fuésemos vencidos por algún pecado. ¿Qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. Bendito sea Dios por eso. Pero ese abogado no es para que usted diga, ay, caí, me quedé ahí. No te puedes quedar ahí. Si te quedas ahí, va a venir destrucción para tu carne. Dios como Padre te va a disciplinar. Y dependiendo de tu pecado, así va a ser tu disciplina también. Volvamos al Romanos 8:5. Este lo aprendimos en Tibás. Romanos 8:5. Lea conmigo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Se acuerda de la ley de la gravedad? ¿Sí? Usted agarra algo, todo lo que sube, y usted lo suelta, ¿qué pasa? Cae. Pero la ley de la gravedad, hay otra ley mayor que ella. Se llama la ley de las turbinas. Un avión, ¿cuántas toneladas puede pesar un avión? Y las turbinas tienen una fuerza superior que la ley de la gravedad. Comienza a soplar. ¿Y qué hace ese avión? Viola la ley de la gravedad. La viola. Y comienza a vencer. ¿Sí o no? ¿Puede vencer o no? Sí, pero eventualmente, diga conmigo eventualmente, pasa lo que pasó ahora en Brasil, que ese avión fue vencido, como 60 personas murieron. Ese avión fue vencido por la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque la ley de las turbinas no funcionaron. Así pasa en la vida de un justo. Eventualmente, alguno está apuntando, yo soy de los de eventualmente. No, así no, hermanos. Mejor sea de los que vence y no ser vencido por las cosas de este mundo. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice? Ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué los designios de la carne no pueden sujetarse a los designios de Dios? Porque no tienen al Espíritu. Si tenemos al Espíritu, se tienen que sujetar. Claro que se tienen que sujetar. Por eso yo pienso que muchos hermanos hoy de la iglesia de Sarapiquí van a salir para vencer, con una mentalidad diferente. Pero si fuera vencido, abogado tenemos. Ya no quiero hacerlo más. Usted tiene dos pensamientos. Entonces yo no soy justo renacido. O no, si yo soy justo renacido, ¿por qué tengo que pecar? Mejor voy a apartarme. Varones, usted que de pronto no trata de la mejor manera a su esposa, porque usted es de los González, y los González somos así, duros. Ya no somos González, ahorita somos de Cristo. Amén, hermanos. Y las hermanas, yo soy de la Zapata, y a mí ningún hombre viene a decirme qué tengo que hacer. Ya no somos de la Zapata, ahora somos de Cristo. Ahora nosotros ya, nuestro carácter, nuestra mente formada por la palabra. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Si el Señor dice que hay que sujetarse, nos sujetamos. Pastor, viera, a mí eso sí, viera lo que me cuesta. Usted puede vencer, venza. Comience a cambiar poco a poco. Ya comience a gobernar por el Espíritu, a gobernar todas sus pasiones y todos esos deseos. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Escuche, hermanos, voy a cerrar ya, voy a ir terminando. Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa vivificará? Ya mi cuerpo no está muerto gobernado por la carne, ahora está gobernado por el Espíritu. Por eso oigo la palabra y la obedezco. Ahora entendamos primera de Juan, capítulo 3. Verso 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? Yo pregunto, ¿los justos pecan? No peca. La respuesta es no peca. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Para qué contestar que sí? Sí peca, pastor, yo soy testigo. Deje ese pecado. El justo no peca. Esa es la respuesta, no peca. Pero si alguno hubiere pecado, quiere decir que eventualmente podría pasar, pero quitémonos eso de nuestra mente. El justo no peca. Porque la Biblia dice, el que permanece en él no peca. Pregunto, ¿los justos pecan? Peca. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Ojalá no tengamos que estar utilizando nuestro abogado cada rato, sino que podamos vivir una vida limpia, piadosa y temerosa delante de Dios. Que usted salga hoy bien empapado, sabiendo que no debe pecar, y que si hay algún pecado mejor se purifica, lo deja, se limpia de él. Alguno, Señor, quítame este mal deseo. No, así no. Te lo va a quitar. Tú vas a vencer por el Espíritu. Ya Él nos dio su Espíritu a nosotros. Hay que vencer. Varones, a su esposa trátela como a vaso más frágil. Pastor, es que ella es muy dura. No importa, el mandato es para ti, no para ella es otro. Tú trátala como a vaso más frágil. Y cuando usted sienta que ella no merece que le sirva, sírvale con más amor. Hay algunas hermanas todas felices, ¿vio? Amén, pastor. Hasta codazo y todo, así vi yo. Leamos el 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué significa todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido? Porque eventualmente pudiera ser que peque, eventualmente. Pero ¿qué de una persona arrastrada completamente al pecado? ¿Será que ya conoció a Dios? ¿Y dónde está el poder de Dios en él? Porque hay muchos cristianos de mente, pero muy pocos de corazón. De mente muchos conocen, entienden, saben, pero cuando el Evangelio entra al corazón, el Evangelio transforma, hermanos. Él cambia. Por eso 2 de Pedro 2, 24 y 25 dice que el perro vuelve a su vómito y la chancha lavada a revolcarse en su cieno. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Vomita y se come su vómito. Pero si ese perro le cambiamos su naturaleza y lo cambiamos de perro y lo hacemos otro animal que no se coma su vómito, no va a volver nunca a su vómito. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿la naturaleza fue transformada, sí o no? Sí, el Espíritu mora en nosotros para vencer. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ahí aparece una palabra clave, practica. Eventualmente podemos pecar, pero practicar está raro.
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Volvamos a primera de Juan 2. Hijitos míos, verso 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál era la conciencia de Juan al enseñar esto? ¿Que pequemos o que no pequemos? Para que no pequéis. No tienen que pecar, no deben pecar, pero luego dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué no guarda los mandamientos? Porque no puede. Pero algunos también porque no habían comprendido este misterio. Ya siendo justos, estando hoy vencidos, entendiendo este misterio, dicen no, ya no voy a ser más vencido, voy a vencer. Y cuando por alguna circunstancia es vencido, abogado tenemos. No empieza: yo no soy justo, yo no soy salvo, aunque debería examinar su fe, pero por lo menos resbaló en algo. Entonces, no, abogado tengo, Señor, y me levanto, no más, ya, no más, no voy a hacer más esto. Me voy a apartar de esto, porque ya tengo la fuerza para hacerlo. Lea conmigo, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5, lea conmigo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Entonces los justos, ¿pecan o no pecan? No pecan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Así debemos de salir en esta mañana con esa conciencia. Mejor no pecar. Primera de Juan 3:3 dice: el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Debemos purificarnos. Yo le invito, hermano, para que hagamos una oración en esta mañana y usted reflexione un poquito mientras yo también voy a orar. Por lo menos si hubiese algún pecado en su vida, que usted entonces hoy, entendiendo que no debe pecar, se aparte de ese pecado. Señor, te damos muchas gracias por este manjar de tu palabra para nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy podemos comprender que como justos no debemos pecar, sino que debemos vivir una vida limpia de pecado. Por lo menos algunos pecados que no son tan graves, que también sean quitados de nosotros. Y si son muy graves, que no esperemos la disciplina. Hoy tú nos has hablado con amor para que no continuemos viviendo de una manera que no es conveniente delante de ti. Oro para que tú guardes la mente y el corazón de mis hermanos y esta palabra sea bien atesorada en ellos. Padre mío, hemos sido justificados, santificados, regenerados por tu palabra, por el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a vivir llevando buen fruto, Señor. La palabra de hoy podría llevar mucho fruto en el corazón de muchos. La palabra de hoy podría llevar mucho fruto en la vida de muchos de mis hermanos. Señor, si alguno está siendo vencido por algún pecado, ya hoy entendimos que Pablo no terminó diciendo que él era un fracasado quien no podía vencer. No, Señor, él explicó claramente lo que pasa cuando nosotros no estamos con una vida plena en ti, bien apegado a ti a través de tu Espíritu, para poder vencer todas las tentaciones de este mundo. Señor, como justos queremos vivir sin pecar delante de ti.
pero también te damos gracias porque cuando hemos pecado por circunstancias, Señor, que se presentan en la vida, hemos tenido nuestro abogado que es Cristo, para los justos, para los pecadores juez, para los justos abogado. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de hoy. Te pedimos que tú guardes al pastor Pedro de regreso acá desde Liberia, y a todos los pastores que hoy, Señor, hemos dejado en nuestra casa para estar, Señor amado, compartiendo con los hermanos en nuestras otras casas también, que es la iglesia de Cristo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios, hermanos.